Pues bienvenidos al programa de hoy, en el Rosario de las 11. Hoy tenemos con nosotros a Esperanza. Ella tiene 35 años, es enfermera de atención primaria y en la actualidad se encuentra formándose también, bueno, ahora me corrige si no ella, se está especializando en fertilidad, ¿no? Y en informático. Junto con su marido, Juanra, se están formando además en sexualidad e intimidad en la pareja, que luego nos contará un poquito. Hoy nos viene a hablar, entre otras cosas, de cómo la naprotecnología llegó a su vida y qué ha supuesto también para su familia. La naprotecnología es una tecnología de reproducción humana que se viene desarrollando desde inicios de la década de los 80, pero que en España la conocemos hace poquito. Así que lo primero de todo, y por todo el tema de compatibilidad con la familia, con los hijos, darle las gracias a Esperanza por estar aquí. Y, nada, muchas gracias por la compatibilidad, como digo yo, con la familia, que no siempre es fácil. Así que bueno, lo primero de todo que quería preguntarte, sobre todo antes de adentrarnos en un poquito en temas como más, bueno, médicos y no tan médicos. Lo primero de todo, un poquito, yo te presento muy brevemente, pero ¿quién es Esperanza? Para que la gente que no te conoce te conozca en este vídeo. Pues Esperanza es una mujer de 35 años, madre de 2 niñas, esperando el tercero, si Dios quiere, para febrero, casada con Juan Ramón, informático, por ahí le tengo, teletrabajando. Nosotros estamos en el camino neocatecumenal, en una comunidad de la parroquia de San José Obrero de Móstoles, y soy enfermera. Enfermera de atención primaria del centro de salud. Empecé a trabajar en atención primaria, que es la parte de la enfermería que más me gusta, en 2012. Y ahora mi deseo es seguir en atención primaria, pero poder compatibilizarlo con la naprotecnología, con la fertilidad. Entonces, pues estoy estudiando un experto en nutrición femenina y hormonal, con mi marido, que nosotros estamos en el COF de nuestra parroquia, perteneciente al COF de Getafe, de Boadilla. Pues nos hemos formado como monitores de métodos naturales de planificación familiar, más sintotérmico, billing, etc. Y que ahí fue donde conocimos como profesora a la doctora Elena Marcos. Y estamos haciendo actualmente un curso por la Universidad Católica de Salas de Argentina, con colaboración con el COF de Zaragoza, un curso de sexualidad e intimidad en la pareja, que es como la parte de la fertilidad que nos faltaba, todo lo afectivo sexual. Vale. Esperanza, te quería comentar, bueno, cada vez es de sobra conocido que cada vez es mayor el número de parejas con problemas de fertilidad, ¿no? Y Pues que optan por la naprotecnología, precisamente porque no es invasivo, ¿no? Y además como que busca la causa, ¿no?, de la infertilidad. uh-huh. Para la gente que no conozca mucho todavía esta disciplina, que habrá todavía familias que no les haya llegado tan directamente, ¿qué es la naprotecnología para poner un poquito en contexto a las familias? Pues aproximadamente, a lo mejor está un poco subestimado, el 25% de las parejas tienen problemas de fertilidad, entre el 20 y el 25%. Es una cada 4 o 5, o sea, es una barbaridad. Que quieren tener hijos y no pueden. Normalmente de media se suele tardar entre 6 y 12 meses, o sea, no poder es más de un año, año y medio que no viene embarazo o que hay abortos de repetición. La naprotecnología es una subespecialidad, digamos, de la medicina. Se estudia en Estados Unidos, como tú bien has dicho, y la pueden estudiar realmente ginecólogos, internistas, médicos de familia. O sea, no tienes que ser ginecólogo o urólogo para especializarte en naprotecnología. Y sirve sobre todo para encontrar la causa, o sea, el diagnóstico de la infertilidad, y recobrar la salud de la mujer en colaboración, o del varón, en colaboración con el ciclo femenino, para
que llegue a producirse un embarazo de forma natural, o sea, no una fecundación in vitro o una inseminación artificial o algo así, sino siempre con coitos. Vale. Hay muchas parejas que llegan a la naprotecnología por, bueno, pues por a lo mejor por cansancio, por frustración, ¿no? De que han probado otros métodos. En vuestro caso, ¿cómo, para poner también un poquito en contexto, cómo llegó la napro a vuestra vida Ujú. y cómo es ese proceso que habéis seguido hasta que nace vuestro primer hijo? Nosotros nos casamos en el 2010 con 23 y 26 años y pues al principio siempre hemos estado abiertos a la vida, pero nunca hemos tenido una presión o un deseo muy, muy grande que conllevará un sufrimiento grande, porque cuando hay un deseo así de maternidad o paternidad y no llega un embarazo relativamente pronto, se sufre mucho. Eh, Nosotros, la niña, la primera hija, llegó en el 2017, o sea, fueron 7 años. Yo, quizá por mi profesión, encontraba formas de ser fecunda sin llegar a ser madre. O sea, entonces yo tenía interiorizado que si eso era la voluntad de Dios, o sea, yo iba a ser feliz. Pero yo entiendo que se sufre mucho. Entonces, dentro del COF, como he dicho, que nosotros pertenecemos al COF, pues nos pidieron dentro de esa pastoral hacer el curso de monitores de planificación familiar. Entonces, nosotros empezamos como 2015, 2016, nos dieron el título. Entonces, en una de esas sesiones conocimos a la doctora Elena Marcos, que traía junto con la doctora Mena, eran las únicas que hacían naprotecnología en España. Entonces nos dio la formación y como yo es cierto que uno de los trabajos que tenía que hacer eran gráficas y llevé mis gráficas, pues se vio realmente que había un problema y entonces pedimos cita con la doctora Marcos para que pues para ver si había solución y poder estar pues abiertos a la vida con conocimiento de causa, sabiendo que había un problema. Vale, ¿cómo fue ese proceso como emocional también? ¿Cómo fue ese camino, ese inicio del camino? Pues como Mm, llevamos tantos años, yo como que tenía ya interiorizado que no iba a ser madre y... O sea, que es una cosa que duele, pero que yo no puedo decir que lo haya llevado excesivamente mal, la verdad, en el primer embarazo. Eh, pues la verdad es que conocimos a Elena, nos dijo que si queríamos empezar con el método Creighton, que es en el que está basado la naprotecnología, que es un método de conocimiento del ciclo, en el que miran exclusivamente el moco cervical y las características del moco. O sea, si es lubricante, si es transparente, etc. Y nada, pues nos cambiamos al método, empezamos con nuestra monitora, con Ana María. Y la verdad es que nos hemos sentido súper acompañadas tanto con la doctora Marcos como con Ana María. Y nada, pues empezamos el método Creighton. Se corroboró lo que se había visto con el instinto térmico, que había lo que se llama una insuficiencia lútea. Hay dos hormonas, sobre todo en el embarazo, que es la progesterona y el estradiol, y yo lo que tenía sobre todo bajo era la progesterona después de ovular. Entonces podía haber fecundación, pero no podría haber implantación, porque es la hormona que hace que se avive un embarazo. Entonces, mi primer tratamiento exclusivamente fue progesterona después de ovular. Y es que, o sea, yo era como, mira, señor, o sea, si me tengo que empezar a medicar y tal, no me la hagas esto muy largo porque yo no sé si aguanto. Y la verdad es que fue maravilloso porque fue en el primer ciclo, o sea, yo no me puedo quejar y me pareció un milagrazo. ¿Tenías contacto con más personas que estuvieran también utilizando, quiero decir, conocías a gente que también estuviera iniciando este proceso que te ¿Pacientes de contaba? nosotros? Sí, No. no, ¿no? O sea, estabais vosotros focalizados. Estábamos Vale, vale. solísimos. O sea, no sé, yo me sentí muy acompañada con Elena y todo lo que nos explicó en el curso de métodos naturales y estaba en el COF, entonces no dudé en ningún momento que eso iba a ir bien. Por lo menos un diagnóstico iba a tener. O sea, no sé si iba a conseguir embarazo, pero un diagnóstico vamos a tener. Y luego Ana María es cierto que también nos acompañó muchísimo. Pero lo que es pacientes, yo recuerdo que la primera vez que tuve contacto con otros pacientes, porque nosotros para Elena es que debimos ser de los casi primeros y de los primeros embarazos.
conocimos a pacientes que hizo un encuentro la doctora Marcos en mayo y yo me quedé embarazada como en febrero o algo así. O sea, esa es la primera vez que tuve un contacto con alguien que estaba en NAPRO y ninguno estaba embarazado. ¿Y cómo era, o sea, cómo transmitiste este proceso que estabas viviendo, si lo compartiste con la familia? Porque es un método que realmente, o sea, no es conocido, ¿no? No a nivel, Bueno, yo creo que bueno, hay algo parte de la personal, ¿no? familia y de Que no tienes amigos y de gente de mi ámbito que no lo entienden. O sea, porque o sea, yo es que no sé explicar el por qué no lo entienden. Quizás porque al final estás utilizando medicación para buscar un embarazo, es muchísima medicación, qué necesidad si ya tienes dos, claro, o etcétera, etcétera. Porque la primera vez a lo mejor pueden llegar a entender, incluso la segunda, pero la tercera vez, cuando vas a buscar el tercer embarazo, es como, ¿pero para qué? ¿Sabes? Y mm, es como, bueno, es que es mi forma de estar abierta a la vida, es que no puedo estar de otra forma. O sea, si no me medico, no va a haber claro, embarazo. claro. Es que, claro, es un punto que, un punto que a lo mejor la gente no entiende por la metodología. Por eso te preguntaba, porque como no es tan conocido, digo, lo mismo, el entorno también le resulta como otro, Claro, pero al que final no. es cooperar con el ciclo menstrual. Sí, sí, Es lo totalmente. mismo que someterte a. Me someto a una fecundación in vitro. Tengo un hijo. Me vuelvo a someter. O sea, hay embriones de por medio, hay, o sea, manipulación genética, muchísima más medicación que con la naprotecnología, porque la naprotecnología imita un ciclo sano. ¿Sabes? No te hiperestimula para conseguir óvulos o luego para que se implante. No, no. O sea, te hace estar sana para que haya, si Dios quiere, un embarazo. Entonces, o sea, si realmente tienes una patología relacionada con la fertilidad, si no te medicas, o sea, yo me quedé embarazada después de la segunda de forma natural, me quedé embarazada, ¿sabes? Luego lo perdí, ¿sabes? Porque si no me empecé a medicar tan pronto como me quedé embarazada, que me enteré una semana después, pues es que no iba a ser viable. Entonces, claro, la forma de poder estar abiertos a la vida sin que o sea, es que es solo medicándome, solo siguiendo con la naprotenología, pero es que aún así, aunque no esté buscando embarazo, yo necesito tratarme con naprotenología para tener ciclos sanos. Claro. ¿Hubo algún momento a nivel médico, sí, que bueno, que tuvieras más dificultad, más, bueno, dificultad física, cansancio físico, el decir: "Venga, hasta aquí, ya no", De, sí, ya no, ¿En la búsqueda de embarazo o con con la o con la... napro ya, sí, con Sí, bueno, a ya, ver, el primer embarazo bien, perfecto, o sea, me refiero que me quedé embarazada súper pronto, el problema es que yo, claro, con los déficits de progesterona que tengo, pues en la semana 24 empiezo con contracciones y me puse de parto. Lo que pasa es que subiendo la progesterona conseguimos frenarlo hasta la 36 más o menos. En el segundo embarazo me quedé embarazada igual de rápido en el primer ciclo de medicación, pero ahí me tuve que poner todavía más medicación, porque al final es que se van cumpliendo años. O sea, no es lo mismo buscar un embarazo con 29 que buscarlo con 32, que buscarlo con 35, como pasó esta vez. Entonces, me quedé embarazada enseguida, pero me pasó lo mismo. O sea, manchados en el primer trimestre, contracciones desde el segundo, etcétera, etcétera. El problema yo creo que fue post-pandemia. O sea, que al final yo creo que el personal sanitario hemos estado muy estresados este tiempo y eso físicamente y emocionalmente nos afecta mucho. Y el llevar un tratamiento encima de fertilidad buscando un embarazo que ahí sí que yo decía, pues que quiero otro hijo. O sea, es que el Señor me puso un deseo en el corazón que yo no había tenido nunca. O sea, que es como, si tengo dos, ¿por qué tengo este deseo de volver a quedar embarazada? Que no lo había tenido ni con el primero ni con el segundo. Y ahí fue, o sea, fue un proceso agotador, porque además hubo un aborto de por medio, se complicó el legrado muchísimo, me tuvieron que ingresar, otro legrado de urgencia, no llegaba el embarazo, bueno, no llegaba, tardé 4 meses, las dos veces, antes del legrado y después del legrado. Pero para mí 4 meses en lo que era yo se me hizo eterno. Y el tiempo o sea, como antes de empezar a buscar, la doctora Marcos me dijo que o sea, tuvo un problema de salud y me dijo que ahí tenía que parar y que no podíamos buscar embarazo hasta que no me diagnosticaran y me dieran el alta en medicina interna. Entonces, no fue solo los 4 meses que tardó en llegar, sino todo el estrés del trabajo, todo el estrés de las pruebas que tuve que hacerme para ver si había alguna patología autoinmune.
Luego la búsqueda de embarazo, el aborto, todo lo que llevó el aborto, luego el decir, ¿realmente estoy empeñándome yo o el Señor quiere que tenga otro hijo? O sea, es que es una línea muy, muy fina. Y, o sea, la doctora Marco nos dijo que esperáramos un poco, que acababa de tener un ingreso con una endometritis, tal, que había una infección en el útero después del degrado, que nos esperáramos, que a mí eso me ayudó mucho porque no... El que me dé pausas cuando a lo mejor la mujer tiene tanto deseo que, no, que es como, porque yo hubiera buscado el siguiente nada más salir del hospital. Y es como, no, o sea, te tienes que esperar, tienes que recuperarte, tienes que cuidarte tú y luego ya empezamos otra vez con la búsqueda de embarazo. Y ese acompañamiento, que aunque no estemos buscando embarazo, sepa que la doctora está ahí, pues para mí era muy importante. Y luego ya pues tardo en llegar otra vez, o sea, tuve un momento de parón otra vez, buscar otra vez, que al final, desde que yo dije, quiero empezar a buscar hasta que realmente me quedé embarazada, pasó 1 año y medio. O sea, es que eso a mí, menos los 7 años que no llegaba y lo viví con paz, o sea, nunca me había pasado. Entonces, es cierto que ahí fue agotador y que nos dimos un tiempo, o sea, decir, si no llega en X tiempo, ya está. O sea, es que el Señor no quiere y punto, y hay que aprender a leer la historia. Totalmente. Hay que decir que en el proceso de la NAPRO hay un alto índice, ¿no? Una alta estadística de embarazo, pero sobre todo hay que decir también que sobre todo te vas con un diagnóstico, que eso también es lo más importante, ¿no? Pues Hay que yo no dejar. conozco a nadie que no tenga un diagnóstico. O sea, no, seguro que lo habrá, que no habrán encontrado una causa de infertilidad. Pero normalmente cuando vas o a una clínica privada o a la seguridad social, a esterilidad o a reproducción asistida, es muy típico el diagnóstico de infertilidad por causa desconocida. Es como, no la has encontrado. Que es cierto que a lo mejor con la protecnología pueden no encontrarla y seguro que hay algún caso, pero lo normal es que en el, no sé si 95-97% de los casos se encuentra la causa. Otra cosa es que realmente el Señor quiera que haya un embarazo, que Claro, ahí las doctoras de la NAPRO no son Dios. claro. Y luego tienen realmente las mismas probabilidades que tiene o sea, una vez que empiezas el tratamiento con NAPRO, tienen las mismas probabilidades en cada ciclo que una pareja sana, que es un 25%, que la gente piensa que es una barbaridad, pero en cada ciclo, una pareja sana, ambos son un 25%. Por eso tarda entre 6 y 12 meses de media en llegar a un embarazo. Qué bueno. Y además hay que decir que no los pacientes de NAPRO, o sea, que son perfiles muy, muy diferentes, que decimos, no, bueno, perfil católico, lo que hemos hablado por teléfono, no, este perfiles. Sí, no. O sea, cada vez está más o sea, cada vez está más, ahora cada vez está más conocida y hay grupos de Telegram, hay grupos de WhatsApp de naprotecnología, o sea, está bien y se acompañan las parejas en esos grupos, hay encuentros, hay tal, o sea, ahora ya es mucho más. Y claro, la gente, es que una fecundación in vitro es muy agotador, o sea, ya no solo médicamente, sino psicológicamente, tal. Entonces, la gente, y luego al final no deja de ser muchísima más medicación, lo que hemos hablado, que hiperestimula. Entonces, la naprotecnología al final lo que te hace es estar sano y llevar unas hormonas, unos suplementos que a lo mejor necesitas para estar sano, no para estar más, para que haya más probabilidades de que haya una... Y luego, gente que éticamente, sea católico o no, no está a favor de la manipulación embrionaria. Entonces, esto al final es una forma natural de quedarte embarazada. Es como, o sea, realmente es mucho más especializado, porque en Estados Unidos todo lo especializan más, pero son como los coitos dirigidos. Sí, sí. Y además preservar la salud, que creo que es tan importante, ¿no? El que la salud vaya por delante, eso también es muy, muy necesario. Echando la vista atrás y viendo ya la familia que tienes, ¿cómo ves todo este proceso? ¿Cómo, ya con tus hijos, en fin, ya, no sé, ¿cómo lo ves todo este proceso? Pues yo veo que al final ha sido un regalo. O sea, que yo hubiera vivido, o sea, igual que la tercera búsqueda, admito, y que yo he llorado muchísimo, que lo pasa fatal, la primera búsqueda, o sea, yo no tenía necesidad en mi vida de que llegara un hijo. Lo viví como, mira, lo que Dios quiera. O
O sea, igual que los trabajos que me han ido surgiendo y al final conocí la atención primaria y me encantó, pues dije, bueno, pues que es algo que yo quiera. Y ahora para mí, el tener unas hijas, para mí es, ha sido maravilloso, vamos, tanto, que quería otro por todos los medios. Entonces, y luego ha sido un proceso, tanto con la monitora, con Ana María, como con la médico Elena Marcos, ha sido un proceso de acompañamiento muy bonito. O sea, es siempre al lado de mi marido, que él lo ha vivido pues igual o peor, o peor que yo. Porque al final todo lo que yo he sufrido, todo lo que me ha pasado a mí, o sea, lo lleva él en su espalda. Porque cada vez que yo tenía que ir al hospital con contracciones o cosas de esas, él pues tenía que hacerse cargo de la pequeña o acompañarme o tal. Y la verdad que lo he vivido pues como un regalo de Dios. O sea, que Dios me ha permitido pues formar una familia con hijos, que para mí hubiera sido igual de familia solo con mi marido, una familia con hijos y poder ser fecundos de otra forma que yo ya ni se me pasaba por la cabeza. Y sobre todo con la tranquilidad de, o sea, no he hecho las cosas bien o he seguido la doctrina cristiana o tal, sino pues ha sido una forma natural. O sea, ha sido porque Dios ha querido cuando Dios ha querido. Las tres veces. Porque es tan raro es quedarme 2 veces a la primera como que la tercera se complicara tanto habiendo sido tan fácil las otras veces. A nivel de regalo, por supuesto, y a nivel médico también ha tenido que ser un descubrimiento tú como sanitaria, de decir, ahora yo tengo que intentar conocer mucho más sobre esta disciplina para poderla, para poder evangelizar con ella, para poder darla a conocer de alguna manera, ¿no? Sí, o sea, mi sueño es seguir en primaria, porque eso yo no quiero dejarlo, y poder trabajar con la doctora Marcos como enfermera con ella. Qué bueno. Y acompañar, pues yo creo que ya, después de todo lo que está siendo este embarazo, toda la búsqueda y todo, o sea, yo creo que ya a lo mejor se cierra ciclo paciente y poder ser ciclo acompañamiento con las pacientes. Que llega a un cuarto, pues maravilloso, ¿sabes? Pero no, o sea, espero no vivirlo como esta búsqueda. Pues bueno, me ha parecido súper interesante. A ver si podemos indagar un poquito más en todo esto a través también de la parte de los doctores, ¿no? O de los ginecólogos que puedan también hablar sobre este tema, porque creo que es muy interesante, ¿no? A muchos niveles, ¿no? A nivel científico, a nivel de la salud de la mujer, a muchos niveles. Y es muy valioso que tú lo puedas contar en primera persona, así que te lo agradezco el haber estado este ratito aquí. Y nos pondremos en contacto también con más personas que estén ahí en este tema para que nos sigan contando más cosas, porque creo que es un tema que todavía hay que seguir hablando de él. Así que, Esperanza, muchas gracias por este rato y también a la gente que nos verá también en diferido, pues gracias por estar ahí. A ti por interesarte. Y esperamos que este programa llegue a muchas personas, a muchas familias y que se les abra otro tipo de escenario diferente al que han conocido hasta ahora, ¿no? Al final es abrir un poco la mente, ¿no? El corazón y ver que hay otro tipo de escenarios que también son necesarios explorar también. Así que muchas gracias, Esperanza. A ti. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.